Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Pedro aquí, Pedro Amén. Rivera, como siempre está con nosotros, nuestro Dios le hermano bendiga. Carlito Amén. y nuestro hermano Omar, desde la iglesia NDR, y un servidor, Claudio Capellán. Hemos visto noticias buenas, hemos visto bajas y altas, hemos visto cosas poderosas y hemos pasado por momentos difíciles, pero nada, aquí estamos vivos, gracias a Dios. Saludamos a toda la audiencia, a todos aquellos que nos puedan ver. Le damos un saludo desde acá y le bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Ya Amén. ustedes saben, denle like a nuestros videos para que otras personas sean bendecidas y síganos en nuestro NDR Podcast, que nosotros estamos trayendo palabras que edifican. Hablando de noticias y de las cosas que han pasado, hemos visto que en estos últimos tiempos las persecuciones directas e indirectas, que este es el tema que vamos a tratar, han surgido en estos tiempos. Hemos visto muchas noticias. Recientemente tuvimos, ¿cómo se llamaba? Charlie Kirk. El Charlie Kirk, que le quitaron la vida. Y de poco a mucho es como una persecución contra los que creemos en Jesucristo. Claro que sí. Porque quizás no nos persiguen directamente, pero nos han perseguido a través de noticias contrarias. Hemos tenido personas que atacan a los creyentes en Jesucristo, a los seguidores de Cristo, directa o indirectamente, con palabras, con malos testimonios, con tradiciones. Hoy en día se han levantado un sinnúmero de personas en las redes hablando en contra de la palabra de Dios, hablando en contra de la Biblia, incluso muchos que dicen que Jesucristo no es Dios. Y todo esto, de una manera u otra, es una persecución contra los seguidores de Cristo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, a sus discípulos le dijo que iban a ser perseguidos. El primer mártir cristiano fue Esteban, ¿verdad? Y para comenzar con este tema, en Hechos, capítulo 8, comenzando el verso 3, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el 4 dice, por lo que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Una de las cosas que pasó en aquellos tiempos de los primitivos, los primeros cristianos, era que eran bien perseguidos. Y el primer mártir, como dije anteriormente, que fue Esteban, dice que Esteban fue apedreado por estar predicando a Cristo. Pero ya Jesús se lo había dicho a sus discípulos que iban a ser perseguidos. ¿Qué podemos ver en estos días sobre ese tema de la persecución? ¿Qué ustedes piensan? ¿Piensan que estamos pasando, que lo que Jesús dijo se está cumpliendo en nosotros hoy en día? ¿O solamente era para las primeras iglesias? Yo tengo algo aquí ahora mismo gravitando en mi mente sobre eso. Tú sabes que a quien persiguen es a Cristo. Uh-huh. Es al Señor Jesús que el enemigo sigue persiguiendo, porque recuérdate que en los tiempos, cuando el cumplimiento de todas las cosas que el Señor habló por boca de sus siervos, los profetas, cuando el pueblo de Israel ya iba a ser liberado de la opresión del faraón, ¿qué hizo con el instrumento que el Señor iba a usar para libertar a su pueblo? Entiéndase, Moisés. Dice que perseguían y mataban a todas las mujeres que tuvieran niños de 2 años en adelante, varones. Todo varón nacido de mujer del pueblo hebreo eran perseguidos y lo mataban, lo ajusticiaban. Eso fue un edicto del faraón, porque estaba llegando el tiempo del cumplimiento, pero el enemigo no sabía exactamente cuál era la fecha. Pues recuérdense que fue un niño y todos esos años, a los 40 y pico de años, fue que se manifestó al pueblo de Egipto, Moisés como instrumento. El Señor lo llamó y le dio la instrucción: ve, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore. Es decir, que el enemigo tiene aproximadamente un averaje de cuándo pueden ser las cosas, pero el Señor, el tiempo del Señor es perfecto.
Es decir, ese niño lo tuvieron que poner en una canasta porque lo estaban matando casa por casa y era persiguiendo. ¿A quién estaban persiguiendo? Al propósito de Dios. Y el propósito de Dios principal es Jesucristo. Cuando nace Cristo, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños. ¿Me entiendes? Buscando matar a quién? A Cristo. Cuando matan a un cristiano por ahí que lo persiguen, es buscando matar el propósito de Dios. Ese es el plan, matar al final, que el propósito de Dios no proceda. Pero ¿quién calla a Dios? Lo que es de Dios, mire, se va a dar, quiera el enemigo, quiera el sistema o no quiera. El Señor tiene la única palabra. La única palabra es la del Señor Jesucristo. Nada puede detener el propósito de Dios. Eso se va a cumplir. Amén. Algo que me pareció interesante de ese versículo es que la iglesia en ese momento estaba siendo perseguida, pero más sin embargo dice que los que fueron esparcidos, aquellos que pudieron huir, aquellos que no fueron encarcelados, tú pensarías que tal vez por miedo se esconderían, se callarían, más sin embargo fue todo lo contrario. Dice que iban predicando, iban anunciando el evangelio, así que no sentían ese temor por ser perseguidos, por ser encarcelados, tal vez por ser aún matados, sino que aún así continuaban predicando el evangelio del Señor a donde quiera que iban. Y eso es algo digno de admirar, porque en estos tiempos a veces nos ponen un poco de presión, tal vez las leyes, tal vez el mundo social nos pone un poco de presión o nos tratan de ridiculizar, y muchos cristianos optan por mejor quedar callados. Mas sin embargo, aquí vemos una iglesia que estaba siendo perseguida al punto de la muerte o al punto de ser encarcelado, y eso no era suficiente para callarle la boca. Y eso es una actitud que deberíamos adoptar nosotros cristianos en estos tiempos, de tomar esa valentía, ¿verdad? Porque se van a poner las cosas peor a medida que los tiempos sigan progresando y nos vayamos acercando más a los tiempos finales. Sabemos que el enemigo se va a levantar con poder, con furia, contra la iglesia, porque él sabe que el tiempo se le está acabando. Y es ahí cuando la iglesia entonces tiene que levantarse con más fuerza. Y tenemos que seguir predicando y anunciando el evangelio de salvación, porque el tiempo que nos queda es poco aquí en la tierra. Yéndonos un poquito por la línea del hermano Pedro, si miramos la historia, yo creo que a través de toda la historia, el objetivo principal del enemigo, o el objetivo principal del enemigo ha sido el pueblo judío y la iglesia. Si tú miras la historia, Satanás ha tratado de destruir el pueblo judío de muchas maneras, y de igual manera lo ha hecho lo mismo con la iglesia. Cuando en la formación de la iglesia, la iglesia primitiva o en el primer siglo, Roma perseguía a los cristianos y los echaba en los coliseos romanos y se los echaban a los leones, y esa era la diversión para el pueblo romano, pero a la misma vez eso causaba que más personas se convirtieran a Cristo, porque les intrigaban qué tienen esas personas que están dispuestos a dar su vida, Santo. A dar su vida, ¿verdad? Y cayendo ¿verdad? En tu punto, nosotros necesitamos caer en esa mentalidad, ¿verdad? Necesitamos como que desprendernos un poco de las cosas materiales, porque tenemos que aprender que esto es pasajero, y pues la persecución, Cristo mismo preparó a sus discípulos que íbamos a ser perseguidos, y estamos viviendo unos tiempos donde ya yo entiendo que la persecución, en mi opinión, siempre ha existido, pero ahora está más marcada, y con este evento que mencionaste de Charlie Kirk, yo creo que esto lo que hizo fue como que nos dio una idea de cuánto odio, o sea, cuántas personas, lo podemos ver en las redes sociales, cuánto odio existe. Yo me impresiono cuando veo comentarios de personas que, aunque tú no pienses igual, como tú piensas, o sea, ya tú tienes un pensamiento en contra de la iglesia, no porque él era Charlie Kirk, es por lo que él predicaba, por lo que él cargaba. En eso es lo que el enemigo quiere destruir. Por eso es que está ese espíritu. Yo entiendo que el anticristo no es solamente una persona, el anticristo es un espíritu. Eso dice la Biblia. Y el anticristo es un espíritu que lo pudimos ver al principio en la iglesia primitiva, en el primer siglo, y lo estamos viendo ahora. Lo estamos sintiendo ahora, y estamos viendo las noticias en Nigeria,
estamos viendo las noticias en otros países, en China no te es legal predicar el evangelio, y son tiempos difíciles que nos ha tocado vivir en esta fecha, y tenemos que, como dicen por ahí, amarrarnos los pantalones y estar dispuestos a sufrir. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? Porque Jesús les dijo a los discípulos, mira, prepárense, porque así como a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir por causa de mí y posiblemente le quiten la vida, lo desvivan por causa de mi nombre. Ahora, sabemos que la iglesia primitiva, Jesús fue perseguido hasta el final que lo crucificaron, aunque él venció en la cruz del Calvario, venciendo la muerte. Pero la iglesia primitiva, conocemos a un Pedro que estaba dispuesto cuando lo llevan al concilio. Pedro, a veces me río porque digo, Pedro lo ponen preso por haber sanado a un cojo, lo llevan al concilio, igual a Pablo en una ocasión, y cuando le dicen a Pedro, lo amenazan para que no predique. Pedro dijo, bueno, yo voy a obedecer más, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y sigue predicando el evangelio. Ok, esto lo tenemos en la Biblia y estamos claros con eso. Ahora, tú mencionaste ahí a este país que ahora sí es noticia mundial, a Nigeria, que ha sido perseguida. ¿Qué tan cierta es esta noticia? Porque si ustedes tienen algo, ¿verdad? Porque he escuchado personas decir que no son cristianos los que están persiguiendo, que es otra religión. Por lo que he buscado, los resultados dicen que desde el 2009 está sucediendo estas matanzas y se estima que hay tal vez hasta unas 50,000 vidas o 50,000 cristianos que han muerto desde el 2009, son como 14 años, que han estado ocurriendo estas matanzas, estas persecuciones contra la iglesia cristiana allá en Nigeria. Solamente en este año del 2025 me parece que ya han sido 7,000 personas muertas. O sea, tú me estás diciendo que desde 2009 están persiguiendo. Fíjate, yo estoy bien atrasado porque yo no tenía ese dato claro. Han salido videos, hace poco salió un video de un pastor suplicándole a los gobiernos, al presidente Trump, que intercedieran, y ese video se fue viral. Sí. Cuando Donald Trump le mandó el video a ellos. Sí, estaba rodeado de tumbas. Esa parte de la vida. Era un pastor desde una tumba. No solo ese pastor, se han pronunciado muchos líderes, e inclusive en esta semana pasada hubo una reunión en las Naciones Unidas y la artista Nati Natasha, que creo que es una rapera, ¿no? Canta música. No, esa fue Nicki Minaj. Se pronunció y pidió, porque ahora yo creo que el gobernador de allá lo cambiaron y él le prometió, es decir, en ese mensaje que dio en las Naciones Unidas, ella pidió que se preservaran las vidas de los cristianos. Es decir, se levantó como el pastor y otros más se han levantado en diferentes partes de latitudes del mundo, pero ella lo hizo desde el punto de vista cristiano, ¿entiendes? Porque es a los cristianos. Dicen que no es a los cristianos, pero se están persiguiendo a los cristianos y están quitándole la vida a multitudes. Y un dato, Pedro, perdona que te interrumpa, ella no es cristiana. No es cristiana. ¿Sabes? Que eso nos deja saber que la iglesia ante esto nos hemos quedado callados. Entonces Dios tiene que estar usando gente que tenga su plataforma para levantar la voz y... La iglesia tiene que levantar la voz, tiene que abrir la voz en este tiempo difícil, porque créanme, mi hermano, la iglesia que hablamos ahorita, la iglesia perseguida, esa iglesia de los comienzos, aún corriendo y metiéndose en catacumba, allí predicaban, se ganó su generación para Cristo. Se ganó, toda aquella generación se la ganaron por esa misma situación que tú dices, que causaban admiración. Oye, esa gente perseguida y siguen, y esa motivación, y saben, se sienten salvos, sienten una seguridad. Entonces esa seguridad todavía está en los corazones de los cristianos, de lo que hemos creído, la seguridad por la salvación. ¿Tú crees que la iglesia, porque nosotros estamos viviendo, aquí no estamos viviendo una persecución directa donde me dicen a mí, mira, no prenda una música cristiana, como la que he escuchado en esos países que ustedes mencionaron, como Japón, que tengo un testimonio que escuché por ahí de un pastor que fue fuerte, que le mataron los hijos al frente de él, y nosotros no estamos pasando por eso, estamos en unos países que son religiosos, que creen en Dios. Pero tú crees que nuestras iglesias, la contemporánea y de nuestras ciudades, incluso de nuestro país natal, están preparadas para vivir esta situación.
Yo entiendo que la mayoría no está preparada, porque nunca hemos enfrentado algo así. Fuerte. Nunca hemos enfrentado algo así, y a veces nos asustamos con un poco de crítica o de burla, y pensamos que con eso ya estamos siendo perseguidos, pero cuando tú ves lo que están pasando otros países, la persecución, la tortura, las matanzas, uno dice, wow, la verdad que nosotros no estamos pasando, aquí nosotros no estamos pasando nada. Nosotros aquí tenemos libertad de reunirnos en la iglesia, de adorar, tenemos libertad de cantar, de predicar la palabra, de De escuchar ponerte una música. camisa que diga Cristo te ama, Puedes Dios te poner- bendiga, puedes poner el carro. el carro, el O sticker. sea, y hay sitios en el mundo donde ni tan siquiera tienen acceso a A la Biblia, Biblia. Ujú. tienen solamente fragmentos que se los tienen que memorizar, porque si lo llegan a coger con una Biblia los matan. Ahora, entrando un poquito a ese punto, esa es la diferencia de vivir en un país libre. La Biblia dice, ¿verdad? Bienaventurada nación cuyo Dios es el Señor. Y esta nación fue fundada con personas que tenían temor de Dios y establecieron a Dios en la Constitución. Y yo creo que eso ha sido, ¿verdad?, de bendición a nosotros estar en esta nación por esa parte, porque sabemos, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra la carne ni sangre. Entonces sabemos que quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas, y en los países donde él gobierna, esto no es permitido, ¿sabes? Otros estilos de gobierno como el comunismo Ujú. y otros estilos de gobierno que no se permiten estas cosas, pues ahí es donde la persecución es grave, es fuerte, porque pues no hay, llegan los misioneros y expanden el evangelio, y el evangelio es algo como ilegal, es algo underground que se, ¿verdad? Porque no le es lícito a las personas expresar su fe como lo tenemos nosotros. Debemos ser agradecidos, ¿verdad? Y orar por esos hermanos que tenemos en estos países, ¿verdad? Que tienen que arrancar páginas de la Biblia para aprenderse la Biblia. Y hay muchos testimonios impactantes de personas que viven en estos países, ¿verdad? Y Sí. uno escucha y Y esas de misioneros. de misioneros. también. Y Sí. yo Yo escucho estos escuchaba- testimonios, uno se Ujú. llena de fe porque uno dice, wow. Pero debemos prepararnos. La palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes Valientes lo arrebatan. Y estaba leyendo aquí en Mateo 5:10, Jesucristo hablando en el Sermón del Monte, y dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, Aleluya. porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es. El mismo Jesucristo nos está dando la advertencia, se lo dio a los discípulos y a la iglesia de esos tiempos, pero la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y esa palabra es para nosotros también. Es Jesucristo dándonos una advertencia de que no todo va a ser color de rosa. No, y nos dice gozaos y alegraos. Está difícil. Está difícil. Pero O sea, a simple él vista. dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Sabes algo que me impresiona de este verso? Que no menciona que Dios se va a vengar de tus opresores. No, ahí no dice nada de eso. Dice, habla a ti como un perseguido, pero no dice de los perseguidores. No, Aunque porque en otros versos de la Biblia yo he escuchado, he leído en los Salmos de lo que le va a pasar a quien haga, bueno, Jesús también lo dijo, lo que le va a pasar a uno que haga tropezar a uno de los pequeñitos y eso. Pero en este verso en sí te habla a ti, al que es perseguido, no al perseguidor. No dice, mira, yo lo voy a acabar. Yo lo voy a acabar. Sí, tú sabes que Pablo dice que fue por ignorancia, luego que conoce la verdad, conoce a Cristo. Porque aquí vemos Amén, que, sí. mira aquí en el versículo 60 del capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando ya está siendo apedreado Esteban, y ya está casi en una situación reconocible por la violencia con la cual le agredieron. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aun cuando estaba siendo apedreado, él perdonó.
Señor, no le tome en cuenta, porque ese es el corazón Ujú. de un hijo de Dios. El hijo de Dios, ese corazón por nada, hermano, usted nunca va a ver que el corazón de un siervo de Dios va a tornarse reverde, vengativo. Óyeme, es el Espíritu de Dios en el ser humano. Ujú. Señor, no le tome en cuenta. Y dice, mira la actitud de Pablo, el perseguidor. Dice, y Saulo consentía en su muerte, el gran apóstol Pablo, pero aquí estaba siendo Saulo, es decir, no tenía No había ese, temor. exacto, no había temor. Aquí está siendo él el gran religioso Pablo, Saulo. Entonces dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, hubo esa gran persecución que hay hoy. Miren, mi hermano, usted está aquí, en este lado del mundo, aquí hay libertad de culto. Aquí usted puede hacer lo que usted quiera y reunirse en un parque y todo. Pero en esos lugares, hermano, mire, es persiguiéndolo para quitarle, despegarle la cabeza del cuerpo. Es matarle. Wow. No es jugando, no es meterlo preso. Se está persiguiendo la iglesia para matarla. ¿Me entiende? La misma persecución que yo decía desde el principio, cuando es persiguiendo, mire, persiguiendo a Cristo en usted. Yo lo que le puedo decir a usted, mire, es el momento de convertirnos, porque usted no sabe nada de mañana, qué puede acontecer mañana. Y es fácil la conversión. Usted solamente tiene que repetir estas palabras. Señor Jesús, yo me arrepiento. Repítala conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento. He pecado contra ti, he pecado contra el mundo. Pero te ruego, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida, donde nunca ha de ser borrado. Yo renuncio a Satanás y a todos sus demonios y me rindo a Cristo, me uno a Cristo. Gracias por este día que me has dado la salvación. Si yo cerrare mis ojos hoy aquí, lo abriré en tu presencia, porque soy salvo. Recibí la salvación de Cristo, me cubro con esa sangre. Si lo hiciste así, creyéndolo en tu corazón, mira, si lo hiciste creyendo, así como lo confesaste, hay fiestas en los cielos. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Este tema que estamos tratando sobre la persecución está bastante interesante porque Pablo le dice a Timoteo en 2 3:12, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, todo aquel que quiera hacer el bien prácticamente va a ser perseguido de una o de otra manera. So, no hay manera de ser cristiano y no ser Y perseguido. no ser perseguido. O sea, el cristiano tiene que pasar Eso viene con el persecución. paquete. A menos Ahora, que sea un cristiano tibio. Sí. Exacto. Camuflajeado con el O sea, El esto que tiene quiere- un pie en el mundo y uno en la iglesia. Quiere decir que si no estamos pasando persecución tenemos que revisar. Correcto. Es lo que yo puedo entender. Sí. Porque todos los cristianos queremos el bien para los demás. Si tú le agradas al mundo, algo está, Está mal. mal. Algo está mal. Sí, Esa está fuerte. sí, sí. ¿Qué es lo que hay en Dios? Pues, Paz, pero usted tiene que estar ahí con el Señor. Usted no puede estar bailando con el mundo y mire, y buscando a Dios diciendo que usted es cristiano. Revísese. Vamos a revisarnos, hermano. esa me gustó. Vamos a revisarnos. Tenemos que estar bien claro que Cristo no puede ser burlado. Usted tiene que pelear su salvación. La palabra dice que el que viene en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Su cruz no es su esposa, su cruz no son sus hijos, su cruz no es su trabajo. No es la suegra. No es la suegra, no es la suegra, así mismo. Ay, Su bendita suegra. cruz son, mire, son Bendita suegra. sus hechos, su vida, cómo usted la vive. Cuando usted no está en el círculo aquí, que estamos reunidos, tenemos que ir renunciando, tenemos que tomar nuestra cruz y clavar cada pensamiento que me sube, ¿me entiendes? Tratar de, porque somos humanos, somos carne, ¿me entiendes? Ahora, Hay debilidades. ¿tiene el cristiano miedo de la persecución? A mí me da miedo. Hay que ser sincero. Yo creo que cualquier persona que diga que no le tiene miedo está mintiendo, porque nadie quiere ser perseguido. Porque Pero tenemos claro de que si queremos pertenecer al reino de los cielos, y Jesucristo mismo nos lo dijo, que tendremos persecución, sabemos que para poder nosotros seguir a Jesucristo, como dijo el hermano Pedro, como dice en la palabra, tenemos que todos los días cargar nuestra cruz y con eso conlleva. ahora hay persecución. un verso que dice que no pensemos lo que vamos a decir en el momento que estemos interrogados. Que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros lo que debemos de decir. Pero Ya te lo dijo el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Ahora,
¿qué debe hacer para ir concluyendo este tema aquí? Porque estamos bien interesante, bien profundo. ¿Qué debe hacer el cristiano frente a una persecución como la que está pasando en Nigeria? Si a nosotros nos tocara, ¿qué? Porque hay que estar claro en la palabra para tú saber qué debe hacer. Porque ahí yo leí que Jesús le dijo, mira, huyan a los montes, váyanse, en pocas palabras, si la Florida nos están persiguiendo, bueno, pues váyanse para... El apercibido ve el mal y se esconde. Ujú. Tampoco es que uno va a ir y enfrentarse a ellos y ser el más valiente. Si tú tienes la oportunidad de escapar, como hicieron aquí en Hechos 8:3, me parece que fue que estuviste leyendo, que dice que fueron esparcidos. Ellos se fueron, pero entonces aprovecharon para seguir predicando, para seguir evangelizando. Mientras tengamos la oportunidad de escapar, de huir, pero vamos a seguir haciendo la obra del Señor. O sea, sí, lo que tú quieres decir, que podemos salir huyendo de los perseguidores y encontrar más personas en el camino, por decir así, si nos vamos a un refugio, a un sitio que nos den albergue, predicarle a Cristo. Correcto. Ahora, pero en el momento de la captura, de que seamos capturados, es importante saber que ese no es el momento para negar a Cristo. Amén. Ese es el momento cuando tú tienes que armarte de valor, Pedirle a Dios que le dé esa fuerza a uno. que le dé esa Porque fuerza yo a he uno. escuchado algunos testimonios que le agarran los hijos, las mujeres, Sí, y el tipo lo tienen ahí, el pastor, he escuchado testimonios. Pero me parece que fue el mismo Pablo que dijo, o sea que yo viva, o sea que yo muera. Yo soy del Señor. Ahora, no es, como tú dijiste, no es ponernos a la muerte. Correcto. Claro, no Porque ya tentar eso sí, al Señor. Exacto. Por ejemplo, cuando Esteban fue, sigo con Esteban, cuando Esteban fue apedreado, dice la palabra que él veía Cielos abiertos. los cielos abiertos y al Padre sentado a la diestra, el Hijo sentado a la diestra del Padre. Es decir, hay una misericordia del Señor. Yo creo que Dios no deja solo a sus hijos. Es decir, aún con la dignidad que Dios da, te da suficiente para tú morir en Cristo. Amén. Es decir, no negarlo. Lo que hay, hermano, mire, no importa cuál sea la ocasión que usted en ese momento, van a acabar como quiera. No es que usted va a morir de esta forma o de esta no. Okay. Los mártires mayores fueron los héroes de la fe. Esa gente, usted lee la palabra y todos murieron perseguidos, aserrados, de diferentes formas. Porque no es aquí en la tierra. Este cuerpo terrenal vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo creó. Prepárese. Mire, cada día prepárese en Dios, que Dios nos va a revelar grandes secretos, grandes cosas a la iglesia. Nosotros somos el pueblo que Dios tiene planes con Él. Somos el pueblo de Cristo. No se olvide de eso. La palabra dice que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos que entender que aunque, como dijo Pedro, este cuerpo mortal muera, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Así es. Y algún día cuando suene esa trompeta, como dice en 1 Tesalonicenses 4:16-17, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Yo creo en la palabra. Amén. Habla de un cuerpo glorificado. ¿Me entiendes? Allá arriba no sube ni carne ni sangre. Por eso es que, mire, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pídale todos los días a Dios, lléname de tu Santo Espíritu. Y tratemos de vivir consecuente, no contristar al Espíritu. Y usted verá, mire, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Cosas que debemos hacer como iglesia. Bueno, nosotros debemos orar y apoyar las misiones y los misioneros, debemos, ¿verdad? Ya que físicamente tal vez no podamos llegar a ellos, pero como decimos el domingo, el pesito llega, ¿verdad? El pesito misionero. El pesito misionero, y cada vez que uno pueda. Pesos van tus pasos. Exacto. O no van tus pasos, van tus pesos. Eso es así. Son nuestras responsabilidades como iglesia, aunque en esta parte no estamos siendo perseguidos como en otra iglesia, pues debemos apoyar en oración y, ¿verdad? Financieramente como podamos los misioneros. Y también debemos recordar que, como dice en Juan 15:18, tenemos que tener claro que dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece.
Entonces la Biblia también, Jesús nos preparó, nos dijo que íbamos a ser perseguidos. Sí, sí. Y a través de la Biblia hay muchas promesas. El Salmo 27, por ejemplo, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, vamos a ser perseguidos, pero en la palabra tenemos las herramientas, ¿verdad? Para vencer y para llegar hasta el fin, ¿verdad? Como dice... Para cobrar ánimo, para que nos sentamos fortalecidos y sabemos que Dios va a estar con nosotros, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, cuando fueron presentados al fuego y dijeron: nuestro Dios tiene la capacidad, la autoridad para salvarnos del fuego, pero aún si no lo hiciera, como quiera, no vamos a adorar. Amén. O sea, Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Esa es Sí. la postura que tenemos que tener como cristianos, de saber que aunque seamos perseguidos, de que aunque seamos torturados, de que aunque nos hagan lo que nos hagan, saber que nosotros no nos vamos a doblegar ante lo que quiere el mundo, a lo que quiere Satanás, sino que nosotros le vamos a ser fieles al Señor hasta la muerte. Claro. Y mira, muchos dicen por ahí que el evangelio es color de rosa. No, no, hermano. El evangelio es, sí, claro, te da salvación el Señor, pero tú vas a ser perseguido. Es decir, no le va a caer bien a aquellos que tú le prediques que la droga es mala, aquellos que tú le prediques que el homosexualismo es malo, aquellos que tú le prediques que la prostitución es mala. Es decir, todo lo que tenga que ver para entrar al reino de los cielos, el nombre del mundo te va a rechazar y te va a perseguir, ¿me entiendes? Y va a querer quitarte del medio. Inclusive vas a perder amistades. Vas a perder amistades. La familia tal vez se te va a alejar. Ya viene el evangélico ese ahí con la Biblia, mira. El evangelio es locura para los que se pierden. Así Eso es. dice la palabra. Aquí Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 12, el verso 10, le dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuertes. Ujú. O sea, nuestra debilidad la podemos fortalecer en Jesús, a través de Cristo, por el Espíritu, porque esto no depende de nosotros. Por eso le dije ahorita que el miedo está en nosotros. Yo sé que todos los cristianos tenemos miedo de que nos persigan, pero debemos decir, el débil debe decir: soy fuerte, porque depende de Cristo nuestra fortaleza. En conclusión, no importa por lo que estemos pasando, no importa, aquí es amar a Cristo sobre todo lo que nos pueda pasar a nosotros. Amén. Yo creo que con esto es más que suficiente para nosotros poder decir que vamos a buscar el Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza, Amén. para poder predicar y soportar, amar y soportar. Como dijo Pablo en una ocasión: derribado pero no destruido. ¿Ves? Y yo creo que podemos concluir con esta parte, y espero que algunas vidas sean bendecidas a través de esta palabra, porque yo sé que muchos cristianos, muchos creyentes y muchas personas que no creen, que no están en el evangelio, con temor a que eso le pueda pasar, porque hay mucha gente que sabe lo que soporta un cristiano. Yo he escuchado personas del mundo que no conocen de Dios diciéndome a mí: chacho, yo no puedo ser cristiano por esto, por aquello, porque como yo veo que tratan a estar cristianos, no, yo no puedo. Entonces, Ujú. creo que esto es una advertencia incluso para ese tipo de personas. Sí. Y gloria a Dios que estamos aquí tratando este tema. Yo creo que ha sido muy interesante. Lo primordial siempre va a ser la relación que tú tengas con Dios. Eso Amén. tiene que estar por encima de todo. Amén. No importando, como estábamos hablando, si tu familia te deja, si tus amistades te dejan, si sufres persecución. La palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Mientras tu relación con Dios esté fuerte, mira, puede venir lo que sea. La salvación no tiene precio. Puede venir lo que Amén. sea contra ti. Tú asegúrate de que tu relación con Dios esté donde tiene que estar y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Escapa por tu alma. Y yo quiero aclarar algo. Cuando dije sobre los homosexuales, el Señor al pecador lo ama. Él aborrece el pecado. Quiero que entiendas. Es decir, el pecador arrepentido, mira, tiene esa entrada al cielo. Tiene que arrepentirse
Mire, y convertirse. Tiene que haber una transformación en su vida, no seguir igual. Mentira el que te diga que así como tú estás está bien. No, el Señor hace una transformación en tu vida cuando tú vienes con deseo de cambiar. Arrepentido y convertido. ¿Entiendes? Eso dice la palabra. Si yo declaro una conversión, un arrepentimiento en tu vida y en tu familia, porque es necesario hacerlo en este tiempo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Yo creo que hemos concluido con esto. Recuerda seguirnos en nuestra plataforma. Dale follow, comparte, share, like and subscribe. Amén. Para que muchas vidas sean bendecidas. Amén. Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.